aplicar lo que es ya la parte de Macover. Entonces, yo les doy la instrucción. En esta sesión vamos a trabajar con el propio. ¿Vamos bien? Y la idea es que entre 8 días ustedes pueden aplicar Macovers y el reto va a ser en que, pues, debido a las situaciones, a ustedes le pidan a un compañero de trabajo, de pronto si están haciendo selección, digamos, de manera virtual y pueden aplicarlo, lo apliquen. Porque la idea es que entre más ejercicios tengamos, muchísimo mejor va a ser entender este tema. Bien, vamos a arrancar con la prueba Macover. En la sesión de hoy les voy a pedir una disculpa y es que la cuenta no se alcanzó a actualizar y cada 40 minutos digamos que me va a estar sacando de la sesión, pero no, me saca la sesión y yo me conecto inmediatamente. ¿Vamos bien? Entonces para que no se me asusten si de pronto me desconecto o alguna cosa más. ¿Hasta acá alguna pregunta, chicos, de lo que hemos hablado frente al tema, frente a los parámetros generales del diplomado? No. No, ¿No? señor, todo bien. Ok. Claro, lo único es cuando ahorita que nos saque, volver a iniciar en la misma, en el mismo link. Sí, Nidia, todo, o sea, digamos que a mí me saca y tú le das nuevamente en el vínculo que tú tienes y ya ingresamos nuevamente. Ok, gracias. Bien. Entonces, por favor, tengan a la mano hojas blancas, lo que es un lápiz, preferiblemente si es un lápiz mirado 2, mejor aún, borrador y tajalápiz. ¿Hasta ahí todos claros con la parte de la instrucción? Bien. ¿Qué van a hacer? Van a dibujar en la primera hoja una figura humana completa y en el revés van a hacer una historia. En la segunda hoja van a hacer una figura humana completa y al igual van a hacer una historia. Bien, chicos, preguntas de la instrucción. ¿Dudas de la instrucción? ¿Con ropa o sin ropa o con Como tú accesorios? desees, Nidia. Ah, listo. Ok, gracias. Bien, ¿alguna pregunta más, chicos? Sí. Alejandra, ¿no haces alguna pregunta? Ay, no escuché qué estaban diciendo. Repito nuevamente. Sí. Listo, la instrucción es la siguiente. Entonces, en la primera hoja van a hacer una figura humana completa. Bien, y al revés de la hoja van a hacer una historia. En la segunda hoja van a hacer una figura humana completa y también le van a agregar una historia. Listo. ¿Listos? ¿Alguien que tenga alguna pregunta respecto a la aplicación de la prueba? No. ¿No? Gerardo, Estefanía, ¿tienen alguna pregunta? Eliana, Juliana. Listos. Vamos a arrancar entonces con la prueba Macover. Pero antes de arrancar hablando del test de Macover, quiero que hagamos unas pequeñas salvedades sobre lo que son test psicométricos y test psicotécnicos. La familia grande, digamos que el constructo grande que quiero que tengan en cuenta, se conoce como test psicotécnicos. En la categoría de test psicotécnicos vamos a encontrar dos ramas, que son rama proyectivos y rama psicométricos. En los test psicométricos, pues vamos a hablar de la confiabilidad, de la validez, de la cuantificación, de las escalas. Eso en los test psicométricos. En los test proyectivos vamos a estar hablando ya de pruebas proyectivas que quieren en ese orden de ideas conocer la proyección de cada persona. ¿Y eso por qué es tan importante, chicos? Porque cuando ustedes hablemos de pruebas proyectivas, muchas veces les van a decir a ustedes que no son confiables ni son válidas. En parte es cierto y en parte no. ¿A qué me refiero que es válido? Tengan en cuenta que los resultados de cada persona van a ser únicos. Entonces, voy a darles un ejemplo aplicado al ámbito organizacional. Un operativo del sector de donde está viviendo ahorita, por ejemplo, en Casucá, a un sector de una persona que está viviendo en un barrio estrato 3, ¿serán las mismas condiciones de vida? Ustedes me dirán, no, son condiciones de vida completamente diferentes y en ese orden de ideas vamos a ver la proyección completamente diferente. Y ahí es lo que yo les vengo planteando en la diapositiva, que es súper importante tener en cuenta el contexto. El contexto de cada persona llega a ser único. ¿Bien?
Entonces, por ejemplo, podemos tener dos operarios, pero un operario, por ejemplo, tuvo en este tiempo, digamos, de cuarentena, volvemos a activar la selección y encontramos que, por ejemplo, dibujos muy deprimidos. Quizás, por ejemplo, haya tenido un fallecimiento, un duelo o una pérdida. ¿Y eso se va a proyectar? Sí. ¿Vamos claros? Entonces, por eso es tan importante que tengamos en cuenta el contexto. Yo siempre invito a que en selección no dejemos de humanizar los procesos. ¿Me explico? El saludo inicial, el contacto inicial, el APA. Entonces, para algunas personas, ¿qué es el APA? La apariencia, el porte y la actitud. No va a ser la misma apariencia de un operario a un director. ¿Vamos bien? Entonces, eso es súper importante que lo tengamos en cuenta en ese caso. La actitud. Hay veces pasa, por ejemplo, que algunos cargos son un poco resistentes a la prueba. Y además de ser resistentes, pues van a presentar todo el proceso. Permítanme un segundo. ¿Hasta acá vamos bien, chicos? Ok, entonces, como les venía comentando, la idea también es poder conocer cuáles son las dinámicas de las personas, cómo llegan y demás. La prueba también nos va a dar información de ámbito personal. Y en ese orden de ideas, ¿hasta dónde llega nuestro análisis? Nuestro análisis va a llegar, sobre todo para los que son psicólogos, hasta la parte de que involucra al ámbito laboral. ¿Bien? Ámbito más allá del aspecto laboral, pues no es importante que tengamos en cuenta ni decirle en todo ese proceso. Bien, entonces, hay que tener en cuenta, como les vengo resumiendo este momento, el contexto de la persona, cómo llega la persona a todo el proceso y vamos a tener en cuenta los dos dibujos. ¿Por qué es tan importante tener en cuenta los dos dibujos? Porque aquí me está mostrando la proyección de las personas tanto con el ámbito propio como con el otro género. Puede pasar que encontremos que un candidato nos hace dos hombres, siendo hombre, o una mujer nos hace dos mujeres. Y esto está mostrando algún grado de orientación sexual, entendiéndose como homosexualidad. No, les doy un ejemplo. Puede que yo haya crecido con mi mamá y mi tía. Y en ese orden de ideas, esa es la proyección que yo voy a mostrar. Pero dentro de ellas, una pudo ejercer el rol materno y otra el rol paterno. Bien. Ahora, podemos hacer al revés. Puede que exactamente sea evaluado por dos hombres. Entonces, podemos encontrar dos dibujos de dos hombres. Como les venía comentando, también los aspectos motivacionales, afectivos y situacionales los vamos a poder ver a través del Macover. Ahora, ¿por qué es importante conocer el Macover o aplicar el Macover? La prueba nos va a permitir a nosotros conocer el desempeño del trabajador, cómo esa persona se va a comportar en su ámbito laboral, qué desempeño va a tomar, qué actitud frente al propio género, como con el otro. Hasta acá, chicos, preguntas de lo que hemos hablado. ¿Alguna pregunta? Ahí también algo importante es si dibuja primero como el sexo femenino o el sexo masculino, ¿es cierto? Sí, Alejandra, pero digamos que es importante en cierto punto. ¿A qué me refiero? Él te va a mostrar la dominancia, es decir, con qué proyección se siente más identificado, con su parte masculina o su parte femenina. Entonces, una invitación pues, desde ahorita que vamos a empezar a hablar del tema, y es que marquen en una esquina, por favor, el dibujo que hicieron de primeras y el que hicieron de segundas. Bien, el dibujo que hicieron de primeras es su parte, por decirlo de alguna otra manera, la más dominante, la proyección que ustedes más muestran, la proyección que en ese orden de ideas vamos a tener más en cuenta. ¿Vamos bien hasta acá? Chicos, ¿alguna otra pregunta? ¿No? ¿Por el momento no? ¿No? Ok. Creo que por acá. No, todo está bien. Permítame. No, hasta el momento no. Ok. Listo. Vamos entonces en ese caso. ¿Qué es la prueba Macover? Como les venía comentando, es una prueba proyectiva, como veníamos hablando hasta el momento. Busca conocer el inconsciente de la persona y esa parte es muy individual. Bien, cada inconsciente de cada persona es un tema completamente individual
debemos tener en cuenta que no hablamos de confiabilidad ni validez, porque esto es un tema totalmente único para cada persona. Ahora, al momento de hablar qué ventajas tiene el makeover va a tener características o ventajas que nos va a permitir conocer las características propias frente al género. Es decir, esa proyección, cómo se muestra, el cómo se está mostrando ante el mundo desde su parte masculina o su parte femenina. Podemos encontrar más adelante que un dibujo es más grande que el otro. Podemos encontrar, por ejemplo, que solo haga un dibujo. Bien, les doy un ejemplo. ¿Podemos encontrar que la persona haga un solo dibujo? Sí, pero tenemos que entrar a verificar por qué la persona hizo un solo dibujo. Les doy un ejemplo. Imaginemos que estamos haciendo proceso de selección, pero yo le hice varias pruebas. Una prueba, ejemplo, un test que duró 40 minutos, otro test que duró 40 minutos y yo quiero finalizar con makeover. La persona de por sí va a tener una buena actitud y más si es un cargo operativo, porque esa persona esté cansada, esté fatigada, no tenga una buena actitud y solo haga un dibujo en sí. Bien, ese puede ser un escenario. Escenario número 2, la persona no quiso hacer el dibujo. Es decir, tuvo el tiempo, vimos que la gente, si se dieron cuenta, a veces sobra tiempo para todo este proceso. Entonces la persona ya me está mostrando que está anulando al género que no está realizando. ¿Qué significa esa anulación? Al hablar de la anulación, son personas que de cierta manera pueden tener un conflicto con dicho género. Entonces, doy un ejemplo. En mi caso de hombre, que yo esté anulando al género femenino, puede que yo esté anulando en mi proyección o en mis relaciones personales al género femenino. ¿Eso cómo se traduce en el ámbito organizacional? Imaginemos cargos o carreras que son femeninas. Dentro de ellas puede estar enfermería. Y dentro de ellas encontramos que pues el hombre enfermero hay una alta probabilidad que su jefe sea una mujer. Bien, cuando ya la está anulando, pues esa persona de cierta manera me está mostrando que va a presentar algún conflicto con dicho género. Algo importante tener en cuenta de la prueba. La prueba me va a empezar a dar varios indicadores. Por un solo indicador yo no puedo juzgar a las personas. Yo tengo que entrar a analizar los demás indicadores para crear una hipótesis. Y esa hipótesis yo la valido en entrevista. Bien, cuando hablemos de toda la parte de la prueba, vamos a encontrar que vamos a hablar también de etapas de madurez y conflicto. Desde los modelos psicoanalíticos se hace referencia a que todos los seres humanos, sin importar la edad, tenemos etapas de madurez, etapas de inmadurez. Y esa inmadurez la vamos a conocer como un conflicto. Algo nos falta desarrollar, algo nos falta evolucionar y demás aspectos. El grado de autocontrol, cómo la persona lo va a manifestar y todas las capacidades de integrar las experiencias de su vida. Es decir, esa proyección me está mostrando a la persona cómo es en su día a día, cómo se comporta y demás aspectos. Hasta acá, chicos, preguntas de lo que hemos hablado en esta parte. No, profe, está bien. ¿Todavía no? No. Listo. Vamos a hablar entonces un poco del modelo del... de los modelos psicoanalíticos. Entonces, respecto al modelo psicoanalítico, ¿qué hay que tener en cuenta? Vamos a tener en cuenta 3 fases. No sé si ustedes han leído un poquito de psicoanálisis o han escuchado esto en otras temáticas, cuando hablemos del ello, el yo y el superyo. Recuerden lo siguiente. Claro. A manera general, dime. No, sí, profe. Perdóname. Vamos a hablar entonces del ello, el yo y el superyo. Bien. Recuerden lo siguiente, acá la analogía que más se maneja es la del iceberg. ¿Qué es lo que nosotros mostramos? El consciente. Entonces, un ejemplo, en la parte laboral. ¿Por qué quiero presentarme un trabajo? Yo quiero presentarme al trabajo porque quiero crecer, quiero mejorar, quiero conseguir el trabajo y demás. La respuesta es que somos más racionales. Vamos en un plano ya al preconsciente. El preconsciente es esas acciones de por qué hacemos. Un ejemplo, muchas veces encontramos en las empresas personas que son, el comillas, el yo soy así. Entonces, usualmente a veces son los jefes. Entonces, ¿y por qué actúo de esa manera? No, es que yo soy así y como yo soy así me comporto de esa manera, yo soy así, entonces soy agresivo y demás.
Y hay una etapa más interior que es el subconsciente. El subconsciente son esas respuestas que nosotros emitimos que no sabemos por qué las hacemos, pero muchas veces pueden ser un mecanismo de defensa. Entonces, esa persona que dice el yo soy así, puede que esa persona no tenga las habilidades sociales completamente desarrolladas, puede que haya tenido un estilo de vida tan difícil que esa persona sea totalmente agresiva con los demás. ¿Bien? O una persona que de cierta manera ha aprendido a conseguir las cosas en la vida siendo agresivo. ¿Bien? Si se dan cuenta, eso es algo muy íntimo de cada persona. Y dentro de ese subconsciente vamos a encontrar 3 canales que van a ser el ello, el yo y el super yo. El ello van a ser todos esos impulsos fisiológicos del ser humano. Hambre, sed, sexo, supervivencia. Y ustedes me pueden decir, bueno, ¿y esto cómo se traduce al ámbito organizacional? El trabajador que llega a la hora en punto, que tiene que entrar y se va a la hora en punto. Bien, el trabajador que no colabora, sino yo solo pienso en mí, yo voy a pensar solo en mí y tercero en mí. El trabajador que de cierta manera puede hacer trampa a un compañero con el fin de que no lo despidan a él, sino despidan a otra persona. Bien, todos realmente conocemos una persona así en la parte laboral. Ahora, el otro extremo es el super yo. En el super yo va a estar toda la parte de las morales, la parte del pensamiento super moralista, entonces el que no rompe la regla, el que de cierta manera es súper respetuoso, no importa que los demás se salten el protocolo, él respeta el protocolo A, B, C. ¿Bien? Y en la mitad va a estar el yo, que es aquella fuerza que está regulando los impulsos del ello y está regulando el super yo. La analogía que más se maneja acá es la del diablito y el angelito. Que uno está en la mitad, que uno tiene un diablito y el angelito. Algo así funcionan estas fuerzas. La parte del ello y la parte del super yo. Todos, en alguna medida, en algunas situaciones de la vida, podemos estar predominados por el super yo y en otras situaciones por el super yo. ¿Vamos bien? Chicos, preguntas de esta parte. Yo sé que esto igualmente es un poquito denso, pero no sé si queda alguna una pregunta de este tema. ¿Vamos bien todos? Profe, Ok. o sea que en el yo, perdón, en el yo puede estar el super yo o el ello, o sea, o de esa parte yo nunca la puedo entender de la psicología dinámica. Ok, O sea, piénsalo de esta manera, es Nidia. lo consciente. ¿Qué es lo Es que lo nosotros consciente. mostramos? El yo. Entonces, el yo es como la parte del más consciente. Piensa lo que la columna vertebral es el yo. Sí. Pero ¿por qué el yo, por ejemplo, te doy un ejemplo y es, van a hacer un despido en tu empresa y te van a incluir a ti, pero tienes la posibilidad de despedir a alguien, al novato de la empresa. Tú me dices, pues despidamos el novato y ¿por qué a mí no me despidan al novato? Bien, entonces ahí, por ejemplo, eso fue un impulso del ello. ¿Qué tengo que hacer? No me importa, los dos tenemos una necesidad, pero yo tengo que sobrevivir. Eso es el ello. El ello, ya. Okay. Ahora, sí. El super yo. El super yo es, por ejemplo, que mientras, por ejemplo, un operario hace todos los trámites para pedir un permiso de faltar un día al trabajo, porque, ejemplo, su hija se va a graduar de la universidad, el otro trabajador se salta todos los protocolos. Entonces, no va a trabajar, no pide permiso, no contesta el celular y demás. ¿Vamos bien? Si te das cuenta, ¿es bueno o es malo saltarse los protocolos? Ya depende muchas veces del cargo y depende de las funciones del trabajador. ¿Vamos bien? ¿Sí te queda un poco más claro, Lidia? Sí, claro, profe, sí, ya. ¿Listo? Entonces, ahora, hay algo importante a tener en cuenta. Desde los modelos psicoanalíticos o psicodinámicos, nosotros tenemos una parte masculina y una parte femenina. Por eso, el makeover es súper importante que tengan en cuenta esto. Sí o sí requiere 2 hojas. ¿Estamos bien? Ustedes van a encontrar algunas empresas, lastimosamente, que aplican mal la prueba. Aplican mal la prueba, hacen procesos malos de mala interpretación y luego, comillas, culpan a la prueba por malos procesos de interpretación. ¿Bien? Y ahí es donde, por ejemplo, muchas veces recursos humanos nos toman muy jocosamente porque hacemos o mal el proceso de selección o hay un proceso más allá de la empresa y dicen, pero es que ustedes no hacen buen proceso de selección o nos le echan la culpa muchas veces. Entonces, la idea es
Aunque sea una prueba proyectiva, aunque no tenga aspectos de confiabilidad y validez, los autores son muy de, seamos respetuosos con la prueba, apliquémosla completamente e interpretémosla completamente en estos casos. Bien, no sé si tengan alguna pregunta más, chicos, de esta parte, del super yo, del ello, del yo. No. ¿No? Ok. Vamos con la aplicación. Bien, ¿qué vamos a necesitar para la aplicación? Hojas blancas u hojas blancas. No negociable. Bien, ¿tamaño qué tamaño? Tamaño carta. La literatura dice que deberían ser hojas A4, pero acá en Colombia es muy difícil que ustedes encuentren empresas que manejen tamaño A4. La más parecida al tamaño 4, que es en relación a ser simétrica en todos los aspectos, carta. Bien, no traten de aplicarla de manera, digamos que de manera en tamaño oficio, porque ya nos va a afectar o nos va a alterar un poco la prueba. Ahora, lápiz número 2 o lápiz número 2. Bien, la marca puede ser cualquier marca, chicos, pero les voy a dar un ejemplo. Si yo tengo la mina, por ejemplo, como este portaminas que tengo acá en la mano, esta mina de aquí va a ser completamente diferente. Entonces, puede que eso me vaya a afectar las líneas, los trazos y todo el proceso que vayamos a interpretar. Bien, más adelante vamos a tener en cuenta líneas, trazos, repetición, oscuridad, opresión, que se conoce también mente, y que ya me cambie lo que es el lápiz me va a afectar. No sé si alguna ha tenido la oportunidad, por ejemplo, de trabajar con lápices, por ejemplo, lápices muy económicos como los coreanos o los chinos, que es una punta que se rompe fácilmente, es un lápiz que a pesar de que ustedes dan muy poca fuerza, el grafito es oscuro, ¿bien? O por ejemplo el otro extremo que son los lápices de dibujo técnico, que si ustedes, por ejemplo, hacen poca presión, aún así va a quedar claro, o así hacen mucha presión, aún así va a quedar claro. Entonces, ¿eso me va a afectar por sí a todo el proceso? Sí. Bien, porque eso lo vamos a analizar más adelante en relación a qué significa un dibujo claro o un dibujo oscuro. ¿Cuál es el ideal de nosotros en la parte de recursos humanos muy románticamente? Poder de cierta manera, pues, a poder aplicar, digamos que totalmente todo lo que es, digamos que lápices nuevos, poder utilizar material nuevo, pero ustedes se van a dar cuenta que en selección pasa muchas veces que esto no es así. ¿Vamos bien? Sino que en ese orden de ideas nos toca reutilizar los lápices y demás. Entonces, en ese orden de ideas, ¿cuál es lo más importante al momento de utilizar un lápiz? Que sea anatómicamente usable. Ustedes van a encontrar empresas que utilizan lápices muy pequeños. ¿Vamos bien? Que casi no se pueden usar. Ustedes van a encontrarse lápices que son hasta mordidos en la parte del borrador. Bien, obviamente la idea es que no pase, pero en la realidad pasa esto, chicos. Que donde viene el borrador no hay borrador, entonces queda esa parte como en metálica, que si el candidato intenta borrar, pues va a romper la hoja y eso nos va a cambiar la interpretación totalmente. Por ejemplo, si somos una empresa de masiva y estamos haciendo un proceso de 30 personas, pues ¿qué vale la idea? Que si tengo, por ejemplo, a veces lo que más se pierde son los tajalápices, entonces ¿qué es lo que yo debo hacer? Pues entonces si tengo 30 personas, tenga 40 lápices. Que si usted ve que se le rompió el lápiz a una persona, usted muy sutilmente va y se lo cambia. Bien, pero debería ser entonces lápiz número 2, anatómicamente usable. Si no tiene borrador el lápiz, debería darse borrador. Muchos autores recomiendan lápiz y borrador. Bien, deberíamos darle taja lápiz también, pero como les vengo diciendo, a veces pasa que en recursos humanos nos toca es improvisar con bastantes cosas. Y el taja lápiz. Bien, esos son los materiales básicos para todo el proceso.